de esta palabra que usted tiene aquí atrás. Avivamiento, avivamiento, avivamiento. ¿Cuánto necesitamos un avivamiento espiritual en nuestros tiempos? Un avivamiento que comienza en nuestros corazones. ¿Cuánto en este tiempo no necesitamos un avivamiento que impacte nuestras familias, que impacte nuestra iglesia, que impacte nuestra ciudad y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de ustedes que están aquí hoy quisieran ser parte de un gran avivamiento? En realidad, piénselo bien, piénselo otra vez, piénselo 2 veces. ¿Realmente le gustaría a usted ser parte de un avivamiento? Ya me entró a dudar, ya ve. No estaba tan seguro, ¿verdad? Pura emoción, eso es pura emoción. Piénselo 2 veces. De tantas cosas que Jesús podría haber elegido decirle a sus discípulos como las últimas palabras antes de ascender al cielo, antes de que fuera quitado de delante de sus ojos, antes que los discípulos ya no le vieran más. Imagínense, los discípulos caminaban con él día y noche, estaban con Jesús por 3 años y medio aproximadamente. Ellos comían con Jesús, andaban con Jesús, se acostaban con Jesús, oraban con Jesús, todo el tiempo estaban con Jesús. Se levantaban, Jesús estaba por ahí al lado de ellos, siempre andaban, y de repente en un instante Jesús fue tomado de delante de sus ojos. Dice que una nube los escondió de sus ojos y ya no lo volvería a ver a ninguno de ellos. Le hubiera dicho, no se olviden de ayudar a los pobres, acuérdense que me tienen que representar bien en la tierra. Muchas cosas le hubiera dicho el Señor, pero más sin embargo, mirá las palabras que Jesús eligió para decirles a ellos antes de ascender a los cielos. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué tremendas palabras! Un poco antes, en Mateo 28, 18, quizás usted recordará, Jesús le dijo, o más bien en un tono de preparando lo que vendría, dice la Biblia que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Y hacer discípulo ¿a dónde? Otra vez, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después les dijo, y he aquí, ¿qué le dijo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez, el mismo mandamiento, el mismo comando de parte. Y yo sé que usted dirá, bueno, pastor, pero si ya sabemos que Jesús está con nosotros todos los días, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, que aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, donde quiera que ustedes vayan a ser discípulos, no es esta connotación de que voy a estar con ustedes, ya sabemos que el Señor está con nosotros. Lo que Jesús está diciendo es, yo los voy a apoyar en lo que van a hacer. Voy a estar con ustedes en lo que van a hacer. El poder del Espíritu se va a mover en lo que ustedes van a hacer. Cuando ustedes vayan a hacer lo que yo les llamé a hacer, grandes cosas van a suceder. Ustedes solamente tienen que ir. Y si hay alguien que cumplió esto al pie de la letra en la Escritura que hoy yo quiero traer a este mensaje, y creo que no podemos pasarlo por alto, porque este hombre realmente, donde quiera que iba, era generador de un avivamiento. Donde quiera que él llegaba, se producía algo tremendo, algo poderoso. Estoy hablando, por supuesto, de quién más sino del apóstol Pablo. Este hombre predicó el evangelio por todas partes, y ahora va a ver la Escritura lo que dice. Predicó por todas partes. Donde él llegaba había avivamiento. Cuando llegó a Éfeso, él dice que los que hacían magia negra quemaron todos sus libros. Imagínense. Por la predicación del evangelio, los brujos, los hechiceros trajeron todos sus libros de magia negra y lo quemaron. Porque su vida cambió, porque se encontraron con la presencia del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, y recibiréis. Ese poder es un poder que transforma, es un poder que cambia, es un poder que hace cosas sobrenaturales que usted y yo no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Es el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Ese poder es el que produce un avivamiento. Es el mismo poder, produce un avivamiento. Y sabe, algo tremendo pasaba donde se movía el apóstol Pablo, porque él donde iba llevaba un avivamiento. Donde él llegaba predicaba el evangelio, había movimiento, había avivamiento. Y sabe, quiero que juntos hoy evaluemos un poquito cuál era su motivación. Habla el apóstol Pablo y mira lo que dice. Pero estoy seguro, dice, de que vosotros, hermanos míos,
Dice, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas dice, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Dice, como para haceros, ¿qué? Recordar. Por la gracia que Dios me es dada, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Ponga atención a esto, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Hasta ahí nomás. Mire cuál era la pasión del apóstol Pablo. Mire por qué este hombre realmente era imparable para predicar el evangelio. Las personas que Pablo ganaba para Cristo eran una ofrenda agradable y santificada en el Espíritu para Dios. Esa era la perspectiva que él tenía del evangelio. Eso era lo que él veía o lo que él pensaba cuando él estaba alcanzando un alma para Cristo. Este hombre no solo ofreció su vida en sacrificio para la expansión del evangelio, sino que además también cuando un pecador se arrepentía, para él eso era una ofrenda para su Dios. ¡Qué bendición! ¿Sabes? Podés hacer muchas cosas buenas para Dios. Podés venir a la iglesia todos los domingos. Podés traer tu dinero a la casa de Dios, podés apoyar, podés ser una buena persona, podés hacer buenas obras. Todo eso está bueno. Pero no hay nada, poné atención a lo que te voy a decir. Te aseguro que no hay nada mejor para el Padre que le puedas traer una ofrenda de un alma que se arrepiente y recibe a Jesús en su corazón. No hay nada. Así que si querés agradar a Dios al máximo, no basta con tus buenas obras, no basta con tu sacrificio. Lo mejor que puedes hacer es traerle una ofrenda de un alma que se convierte, de un alma que se arrepiente. Te puedo asegurar que va a llenar el corazón del Padre. Y si no, fíjate lo que dice la Biblia. En Lucas 15:7 os digo que dice que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Más gozo en el cielo, ¿por cuánto? Por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Se goza más el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Que deja las 99 para ir a buscar una, la que se había perdido. Así que me gusta porque el apóstol Pablo dice, lo que me mueve, la pasión que hay en mi corazón de alcanzar personas para que reciban a Cristo, dice, es porque yo los veo como que una ofrenda traigo a Dios. Por eso era tan importante para el apóstol Pablo predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Para él las almas de los perdidos eran una ofrenda a Dios. Y si lo ves de esta manera, creo que esto debe cambiar totalmente nuestra manera de pensar a la hora de presentar el evangelio a las personas que no conocen de Jesús. Creo que esto debería de movernos a nosotros, de hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. De llevar ese evangelio de salvación, porque eso es lo que el Señor espera. Y fíjate, porque no solo lo hacía con pasión, como una ofrenda a Dios, sino que además, ¿cómo es que lo hacía de una manera tan efectiva? Yo me pregunto. Quizás el apóstol Pablo tenía una técnica especial. Quizás él tenía un espíritu especial. ¿Qué cree usted? Quizás tenía un don especial, era sobrenatural. ¿Qué tenía de especial? ¿Cómo era que él lo hacía donde iba a predicar el evangelio? Vamos a seguir leyendo en Romanos 15. Vamos al verso 17. Tengo pues, dice, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿De qué hablaba? De lo que Cristo había hecho en él. Él no hablaba nada especial, no era ningún especial, no tenía un don especial, no tenía un espíritu diferente al que tú y yo tenemos. Simplemente lo que él hablaba, lo que él hacía era hablar de lo que Cristo había hecho a través de él, con palabras y con hechos. Y con eso, donde quiera que él iba, generaba un avivamiento. Otra vez volvemos al principio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y tendrás que ir al seminario y a la iglesia
¿Así dice? No, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Qué quiere decir ser testigo? Tú no puedes ser testigo de un lugar donde no estuviste o de algo que no viviste. Ser testigo de algo quiere decir que tú estuviste ahí, que tú experimentaste, que tú viste, que tú sentiste. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ser testigo significa hablar de lo que Cristo hizo en nosotros. La Real Academia Española define la palabra predicar como amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirlo de algo. Todos podemos hacer esto. No necesitas estudiar para hacer esto. Amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirlo de algo. Simplemente eso es lo que significa la palabra predicar. Es que cuando decimos predicar, usted se imagina esto que yo estoy haciendo aquí el domingo desde el púlpito. Y usted dice, no, pues si no tengo un púlpito delante no puedo predicar. No. No es eso lo que está hablando el Evangelio de Jesucristo. No es eso lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos que hagan. Le está diciendo, recibirán poder y vayan a serme testigos de lo que pasó en sus vidas. Y eso es exactamente lo que hacía el apóstol Pablo. Él era un testigo de Cristo. Él era un testigo de lo que había hecho en él. Y eso era exactamente o es exactamente lo mismo que Dios espera de nosotros en este tiempo. Ni más ni menos. Es exactamente lo que espera de nosotros. Que nosotros nos movamos a testificar de lo que Cristo hizo en nosotros. Si tú estás aquí en la iglesia en este día, de seguro es porque Cristo hizo algo en tu vida. Yo no creo que tú estés aquí por pura casualidad o porque no tenías nada que hacer hoy y te gustó venir a la iglesia. A lo mejor sí, gloria a Dios. Pero de seguro, si tú estás aquí es porque Cristo algo hizo en tu vida, porque tuviste una experiencia con Jesús, porque te conectaste con Él, porque Él hizo algo en tu vida que cambió, alguna situación que revirtió y comprendiste que Él murió por ti y te dio perdón de pecados y vida eterna. Si eso pasó en tu vida, entonces tú ya tienes todo lo que necesitas para predicar. Ya tienes todo lo que necesitas para cumplir con Hechos capítulo 1, verso 8. Ya tienes el poder del Espíritu al momento que recibiste a Jesús en tu corazón y ya tienes un testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida. Es todo lo que necesitas. Lo único que Dios espera en este tiempo de la iglesia es que seamos testigos. Que vayamos a hablarle a todo el mundo de Jesús. Y a esa gente que tú dices, no, esos que van a escuchar son bien cabezones. Andan bien perdidos. ¿Y tú cómo andabas cuando alguien te habló? Yo no sé usted, pero yo andaba bien perdido. Y sin embargo, el Espíritu Santo tocó mi corazón y años más tarde, aquí estoy parado delante de este púlpito predicando la palabra de Dios. Mire si la persona que me habló de Cristo hubiera dicho, no, míralo cómo está vestido, con sus pelos largos y sus cadenas. No, si las personas que me vieron hubieran dicho, ese no, ¿para qué le hablamos de Cristo? Ni iba a escuchar. Hoy yo no estaría aquí. ¿Se da cuenta? Muchos de ustedes no estarían aquí quizás si alguien no le hubiera visto a usted con el amor de Cristo y le hubiera hablado de Jesús. Es lo mismo que Dios espera de nosotros en este tiempo, iglesia, de cada uno de nosotros. Es que Cristo no murió por nosotros para que nosotros nos armemos parte de un club y asistamos todos los domingos a un edificio. Eso simplemente es parte del agradecimiento que hay en nuestro corazón. Por eso venimos aquí a alabar al Señor. Pero si nuestra vida se compone solo de esta parte y nos falta el resto del Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio de Cristo hacia afuera, entonces estamos fallando en el primer comisión que Jesús dejó antes de irse al cielo. Y eso yo creo que no es poca cosa. En otras palabras no estamos cumpliendo con el llamado que usted y yo tenemos, iglesia, en este tiempo. Y es por eso que estamos viviendo de la manera que estamos viviendo y el mundo está de la manera que está, en cierta manera. Va a decir, pastores, que la culpa es de nosotros. Sí. En cierta manera lo es. Porque la iglesia está cada vez más silenciada, cada vez más tímida, cada vez más vergüenza tenemos de hablar de Jesús. Si le tiene que hablar a la gente que conoce, a sus amigos, a sus parientes, y no le quiere hablar. Y yo le pregunto, ¿se puso a pensar alguna vez que si Cristo viene hoy, esas personas se van al infierno? Usted los ama, son personas de su entorno, son personas que usted quiere, personas de su familia, amistades suyas con las que comparte tiempo. Y usted está dejando de predicarles el Evangelio y si Cristo viene hoy, esas personas
esas personas puede que se pierdan. Por eso Cristo te puso donde te puso en este lugar. Por eso Él te puso alrededor de las personas que te puso que no conocen a Cristo. No, yo sé que tú siempre quieres pasarte en la iglesia y eso es bonito, pasar con la gente, la gente del reino de los cielos. Pero no, iglesia, el Señor nos llamó a salir. Dijo, y recibiréis poder y se congregarán todos los domingos. No. Dijo, y recibiréis poder y irán a la iglesia y recibiréis poder y serán parte de una congregación. No, eso se sobreentiende. Jesús dijo, recibiréis poder y saldrán de donde están y se multiplicarán y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Mire cuál fue el resultado del apóstol Pablo. Con tanta pasión predicó en el poder del Espíritu, que mire lo que dice el verso 19. Estamos en Romanos 15. Con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. Dice, de manera que de Jerusalén y por todos los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esa manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y a los que nunca han oído de Él, entenderán. ¿Te das cuenta? El propósito del apóstol. Dice, no voy a ir a predicar donde ya hablaron de Cristo porque ese es fundamento ajeno. No vaya a predicar, es como ir a pescar en la pecera. Ya están todos ahí. Eso es fácil, ¿verdad? Pone la pecera en su casa y ahí tira la caña. No. Eso es edificar sobre fundamento ajeno. Vaya a pescar al mar. Vaya al lugar incierto, vaya donde no hay nadie. Dice el apóstol Pablo que debido a que él se movía con esa pasión, con ese fuego, dice que el Espíritu de Dios iba con él y sucedían milagros y señales y prodigios. Mire qué poderoso. Milagros, señales. ¿Y sabe por qué sucedían los milagros y las señales? ¿Porque Pablo era bueno para predicar? No. Porque Jesús estaba con él. Porque Jesús estaba con él. Porque Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y después al final, ¿qué dice? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú vas, no es que Jesús no esté contigo en otro momento, sí está contigo también. Pero cuando tú vas a ser discípulos, la presencia y el poder del Espíritu Santo se mueven de forma sobrenatural. Y obran milagros y señales. Ahora, ponga atención a esto. ¿Por qué Dios se movía tan poderosamente en la vida de Pablo? ¿Por qué él lo apoyaba? ¿Por qué él se movía? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo era una persona que vivía con una mentalidad del reino de Dios. Y no solo eso, sino que también él se lo enseñaba a los nuevos cristianos. Además de eso, los alineaba en los planes y los propósitos del reino de Dios. Es por eso que Dios se movía con poder en la vida del apóstol Pablo. Él tenía una mentalidad del reino de Dios. Y eso es clave. Porque cuando hay un grupo de personas en el mismo sentir, alineados en los propósitos del reino, ahí es donde se derrama el Espíritu Santo. Ahí es donde comienza un verdadero avivamiento. Ahí es donde realmente el Espíritu de Dios se mueve y suceden cosas que impactan fuera de los lugares donde usted está parado. Donde hay un grupo de personas que están unidos en los propósitos o con mentalidad del reino de Dios. Poned atención, esto es importante. La unidad siempre ha sido la clave y seguirá siendo la clave para que suceda un avivamiento. No hay otra. Por eso te pregunté y te dije, pensalo bien. ¿Te gustaría ser parte de un avivamiento? ¿Cuántas cosas no podemos hacer nosotros si nos unificamos, iglesia? Tan solo nos unimos por un poco de tiempo en estas últimas semanas y llevamos el Evangelio a 200, 300, 400 personas. ¿Cuánto no podemos hacer si nos unificamos y dejamos de lado los perjuicios y las críticas que lo único que hacen es frenar el derramamiento del Espíritu Santo en este lugar? ¿Quieres ser una parte de un avivamiento o no? Ya me quedan menos cada vez. Tenemos que enfocarnos en el reino de Dios. Hoy la mayoría de los cristianos asisten a las iglesias y lo hacen con la motivación equivocada. En lugar de venir a la iglesia con una mentalidad de reino, tienen la mentalidad egocéntrica.
y piensan en ellos mismos todo el tiempo. Se mantienen enfocados en ellos mismos. ¿Cómo yo puedo recibir si voy a la iglesia? ¿En qué me puede ayudar la iglesia? ¿Cuántas veces escuchamos esto? ¿Cuántas veces hemos visto esto? Voy a la iglesia a ver cómo me pueden ayudar. Voy a ir a la iglesia porque necesito que Dios me sane. Voy a ir a la iglesia porque necesito que Dios restaure mi matrimonio. Voy a ir a la iglesia porque necesito una transformación en mi vida. Necesito dejar los vicios, necesito esto. Necesito. Esa no es mentalidad de reino. Cada uno de nosotros debería decir, voy a ir a la iglesia a ver qué puedo dar para el reino de Dios. A ver qué puedo dar. Debemos unirnos a una iglesia donde Dios nos llama con una mentalidad de reino. Esa es la mentalidad correcta. Necesitamos dejar la mentalidad de iglesia y desarrollar una mentalidad de reino de Dios para poder ser parte de un avivamiento. Porque es ahí donde se mueven los avivamientos poderosos. Ahí en ese lugar donde hay una mentalidad de reino, de personas que dicen, bueno, me voy a negar a mí mismo y voy a dejar que Cristo haga algo a través de mí para alguien que está necesitando en la iglesia. Imagínense si todos pensáramos de esta manera cuando llegamos a la iglesia. Y yo sé que todos tienen algún problema, todos tienen algún problema o alguna situación por la que están atravesando que quizás no sea agradable o quizás no sea tan fácil de atravesar. Pero si dejáramos eso de lado y por un momento pensáramos en qué podemos dar en lugar de ver qué podemos recibir, te puedo asegurar que Dios derramaría el poder de su Espíritu de forma sobrenatural. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría ser parte de un avivamiento? Parte de un avivamiento. Dejemos de venir a buscar y vengamos a dar para el reino de Dios. Aquí en este tiempo o en este lugar, en el lugar en el que tú estés, quizás hoy en este mismo día, la persona que está sentada al lado tuyo está necesitada de un abrazo. Quizás la persona que está sentada al lado tuyo necesita una palmada en la espalda. Necesita que le des ánimo para que siga avanzando, que no se quede. Quizás la persona que está atrás tuyo está pasando por un problema mucho más grave que el que tú tienes. Y necesita que tú te acerques a orar por él. Pero muy pocas veces operamos de esta manera. Entramos a la iglesia y no alcanza a terminar el pastor, que cuando dijo el pastor, levante la mano para recibir la bendición, usted está ya en el carro. Aprovechó cuando todos cerraron los ojos y ¡shum! No lo vimos mal, hermano. Sentado en el carro esperando para salir. Y que no se le vaya a atravesar a alguien en el parqueadero que no puede salir, porque ahí sí se pierde los dones del Espíritu. En lugar de quedarse a ver a quién puede ayudar. A ver qué puede hacer por alguien, hermano. ¿Qué hay si hay alguien que necesita una oración de vida o muerte? ¿Qué hay si hay alguien que trajo un invitado nuevo que no conoce a Cristo y necesita que usted le ayude a orar para que reciba a Jesús en su corazón? Vaya del pastor. Vaya que el pastor le ore. No. Este llamado, este capítulo en Hechos 1:7, donde dice, y recibiréis poder y me seréis testigos, no es para el pastor. Es para toda la iglesia. Es para ustedes. Ese mismo poder que se movió en Pablo se mueve en cada uno de ustedes, iglesia. Ese mismo poder que se movía en la iglesia primitiva se mueve por medio de nosotros. No ha cambiado. Ahora, si realmente querés ser parte de un avivamiento grande y poderoso del reino, porque eso es lo que tenemos que entender. Los avivamientos no son avivamientos de la iglesia. Los avivamientos son avivamientos del reino de Dios, movidos por el Espíritu Santo de Dios, donde hay unidad del pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Me sigue? Los avivamientos no, ay, pasó un avivamiento allá en la iglesia. No. El avivamiento es del reino de Dios. Donde hay un avivamiento del reino de Dios en un lugar específico. Puede que sea una iglesia, pero yo he sabido de avivamientos que sucedieron en facultades. He sabido de avivamientos que sucedieron en las calles, en las plazas, donde el derramamiento del Espíritu fue tan poderoso que las personas venían a arrepentirse de sus pecados y recibían sanidades, milagros y prodigios. Sucede y sigue sucediendo y es posible que siga sucediendo. Necesitamos cambiar la mentalidad de iglesia y enfocarnos en la mentalidad del reino de los cielos. Se dio cuenta que cada vez que Jesús hablaba, decía, el reino de los cielos es semejante a, y enseñaba.
Nunca decía, la iglesia es semejante a... No, decía el reino de los cielos. Cuando andaba predicando por las aldeas, él decía, arrepentíos, porque la iglesia se ha acercado. Así decía. ¿Cómo decía? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos el que transforma una comunidad. Es el reino de los cielos lo que transforma el ambiente. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos los encargados de traer el reino de los cielos a la tierra. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debían orar, ¿qué le dijo el Señor? Ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu iglesia. No, ¿verdad que no? ¿Cómo le dijo? Venga a nosotros tu reino, tu reino, tu reino. Cada vez en la escritura que vemos a Jesús hablando, le está enseñando del reino, no de la iglesia. Nosotros somos parte del reino más poderoso que existe sobre la faz de la tierra y en el universo. Usted y yo somos parte del reino de Dios. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes oraréis así, esa misma oración que usted y yo seguimos repitiendo hasta el día de hoy y que muchos repiten como loros, realmente tiene un impacto crucial y poderoso para el tiempo en el que estamos viviendo. El Señor Jesús está diciendo, júntense, únanse, conéctense, pónganse en un mismo sentir. Y cuando oren, Padre, envía tu reino, porque donde está el reino de Dios hay transformación. Donde está el reino de Dios suceden milagros. Donde está el reino de Dios cosas grandes pasan, porque ¿sabes qué? Donde está el reino de Dios está el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ay! Alguien tiene que decir amén. Porque es su reino. Es el reino de Jesús al que nosotros servimos. Pero nosotros somos ese reino. Si estas paredes desaparecen, nosotros seguimos siendo el reino. Nadie nos puede sacar eso. Donde quiera que usted esté, es un representante del reino. Ahora, hay dos claves que tenés que tener presente si querés ser parte de esa unidad del reino. Porque si el reino está dividido, ¿qué dijo Jesús? Un reino dividido no puede permanecer. No puede permanecer. Así que si realmente querés ser parte del reino de Dios, si querés ser parte de un avivamiento grande y poderoso, te voy a mostrar dónde y cómo se refleja la unidad del reino. Dos cosas claves. ¿Dónde y cómo? Dígale que está a su lado. ¿Dónde? No le diga cómo porque le va a dar hambre. Mejor no le diga. Por eso, pida el reino. No diga voy a la iglesia, diga voy al reino. ¿Cómo se refleja la unidad del reino de Dios? Y el apóstol Pablo nos va a enseñar, no le voy a enseñar yo, mire, vaya conmigo al 22, seguimos leyendo, Romanos 15, 22. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde ya muchos años ir a vosotros, dice, mire cuánto me gustaría escuchar esto, que digan, no tenemos más campo en este lugar, en esta región. Ya hemos predicado tanto aquí que ya no tenemos campo, ya toda la gente escuchó el evangelio. ¡Wow! Con todas las iglesias que hay aquí en Charleston, especialmente hispanas, ya deberíamos estar diciendo esto hace tiempo. No tenemos más campo. Pero miren lo que dice luego, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora, dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Mire por qué va. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, desde también, dice, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ponga atención a la unidad que refleja este verso. La unidad. ¿Dónde podemos ver la unidad de la que Pablo no solo escribe, sino que además también enseña y vive y practica? Ponga atención a esto. Pablo venía de Acaya y de Macedonia. Y si usted tuviera un mapa por aquí, se podría dar cuenta que esto es un viaje bien largo. Acaya y Macedonia están arriba de Italia, en Europa. Dice, Pablo venía de Acaya y de Macedonia, traía una ofrenda y venía para Jerusalén con la ofrenda. Mientras iba a llevar la ofrenda
a Jerusalén, para en Corintos y escribe una carta a los romanos y les dice, cuando vaya a España, paso por ustedes en Roma. ¡Wow! Yo digo, este hombre, ¿cómo? Viene de Acaya y Macedonia, va para Jerusalén, para en Corinto, escribe a Roma y dice, cuando vaya a España paso a visitarlo. ¡Wow! Y no tenía teléfono celular. Y no tenía carro. Y no había aviones. ¿Cómo hacía? ¿Se da cuenta la unidad que este varón generaba en la iglesia de Cristo? No solo con la iglesia local, conectaba a las iglesias de todo Asia. Solo él. Claro, ¿cómo no se va a mover el Espíritu Santo? La unidad que había. Y yo no quiero imaginar los problemas que había en Acaya y en Macedonia. No me quiero imaginar los que había en Jerusalén y en Roma ni hablar. Mas, sin embargo, Pablo pasaba por encima de todo eso y tenía una mentalidad de reino de Dios y los conectó a todos, los unió a todos y tantos otros puntos por el que pasó cuando iba de viaje. Mire la conexión que este hombre hizo. ¿Sabe? Quizás hoy nos suena bien y nos gusta la idea de ser parte de un gran avivamiento para el reino de Dios, pero la realidad, iglesia, es que muy pocos estamos dispuestos a permanecer unidos. Este varón conectó todas las iglesias con un viaje. Y esto está hablando en el tercer viaje, porque hizo 2 más antes que este. ¿Sabe? Muchas veces decimos, qué bueno sería ser parte de un avivamiento, qué bueno sería ser parte del reino de Dios, pero ¿estás dispuesto a estar conectado? ¿Estás dispuesto a estar unido? Realmente a permanecer unidos. Porque si la iglesia no está unida, ¿cómo va a descender el Espíritu Santo? Es imposible. Si la iglesia realmente no está unida, ¿cómo se va a generar un avivamiento? El Espíritu Santo necesita un cuerpo. Yo nunca vi el Espíritu Santo flotando por los aires. ¿Usted lo vio? La única vez que se vio una imagen visual del Espíritu Santo en el aire fue cuando descendió en forma de paloma, pero no se quedó en el aire. ¿Descendió sobre quién? Sobre el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu necesita un cuerpo. La segunda vez que el Espíritu se ve en forma visual en el Nuevo Testamento es en forma de lenguas repartidas de fuego. En Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero no se quedaron en el aire. ¿Qué pasó? Descendieron sobre los cuerpos que estaban en el aposento alto. Porque siempre el Espíritu necesita un cuerpo. El Espíritu Santo necesita un cuerpo para derramarse y que se produzca un avivamiento. Es lo mismo que sucede en lo personal de cada uno de nosotros, en nuestra intimidad. Cuando usted va a la oración, usted no dice, la mano, ve a orar, que yo tengo algo que hacer. ¿Verdad que no? Usted no deja la pierna orando y se va a trabajar. ¿O sí? A no ser que usted sea medio raro, pero que yo sepa, no. Imagínese que usted deja la cabeza aquí y orando y se va al cuerpo. No, ¿verdad que no? ¿Qué pasa? Usted cuando va a orar, una mano se junta a la otra, se une a la otra, una rodilla se une a la otra rodilla, se inclina en oración a Dios, los pensamientos comienzan a fluir, la boca comienza a pronunciar las oraciones, todo el cuerpo en sincronización, en la presencia de Dios. Y entonces de repente, ¿qué pasa? Después que usted permanece en oración por un momento en sincronización, entonces desciende la presencia del Espíritu Santo y usted empieza a escuchar la voz de Dios. Algunos saben de lo que estoy hablando. Pero ¿cómo va a descender el Espíritu? El cuerpo necesita unidad. Necesita unidad. No puede orar solo una mano, no puede orar solo la cabeza. Bueno, lo mismo sucede en la iglesia. Es exactamente lo mismo. Siempre desciende sobre la iglesia, que es el ¿qué? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Fue el apóstol Pablo quien dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dijo él en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy justamente ¿qué? En otras palabras,
Estoy tan unido a Cristo, estoy tan pegado, tan empapado a Cristo que siento que estoy crucificado con Él. ¡Wow! Este sí que estaba unido con Cristo. Hasta ese punto. Siento que soy uno con Él. Que todo lo que yo vivo en este tiempo de mi vida, lo vivo por medio de la fe de Él, que me amó y se entregó por mí. En otras palabras, estaba tan unido al cuerpo de Cristo que Él era parte del cuerpo de Cristo, dice Pablo. Lo mismo sucede entre nosotros. Si la iglesia no se une, una sola con Cristo, que es la cabeza, entonces ¿qué mensaje vamos a predicar? Si la iglesia no está unida, ¿a dónde está el mensaje de amor del Evangelio? Perdónalo, Señor. Yo sé que están escuchando, yo sé que escuchan. Si realmente no estamos conectados y unidos, ¿cómo va a haber un avivamiento? ¿Cómo va a descender el Espíritu Santo, iglesia? Si una mano anda por allá, una pata por acá, una cabeza por allá. No. La iglesia de Cristo tiene que estar unida. Ese es el mensaje que nosotros predicamos a este mundo desunido. ¿Cómo Dios va a mandar un avivamiento de su Espíritu si la iglesia está dividida? Si la iglesia no se conecta, la iglesia somos nosotros. Si la iglesia no se conecta, si la iglesia no se acerca, si la iglesia no se une, y esto depende de cada uno de nosotros. Esto no es algo que puede hacer el pastor, que puede hacer que puede hacer aquel más espiritual. Eso es algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, desde el que está sentado allá a la punta aquella y desde el otro que está de aquel lado durmiéndose. Igual también Dios... Ah, no, mentira, no. Está despierto. Pareció. Ahí Dios espera que estemos unidos en un solo sentir, ¿verdad? Que tengamos ese deseo y esa fuerza de que el Espíritu de Dios descienda. Dios desea que nosotros estemos realmente unidos y que no le demos entrada al diablo, iglesia. No le demos entrada al diablo en nuestra vida. No le demos entrada al diablo en nuestros hogares. No le demos entrada al diablo en esta iglesia donde Dios nos ha llamado. Estar unido con Cristo como un solo cuerpo, dice el apóstol. Eso quiere decir que no solo soy miembro de la iglesia y voy al servicio cuando tengo servicio. Eso quiere decir que soy parte activa de la iglesia. Que participo de la iglesia. Que me involucro en la iglesia. Que veo cómo puedo aportar en la iglesia y cómo puedo dar de mis dones y mis talentos para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es parte del reino de los cielos, pueda impactar aquí en la tierra. ¿Pero qué pasa? No, es que yo, es que mí, es que necesito, es que esto, es que el hermano, es que la hermana, es que el pastor. ¿Y el reino? ¿El reino cuándo? ¿El reino cuándo? Porque iglesia, cuando Cristo venga, viene por su iglesia. Y si su iglesia no está unida, yo no sé lo que se va a llevar. Yo no creo que Cristo venga por un pie por allá, por otra mano por aquel lado. No. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se ama, una iglesia que está unida, una iglesia que se apoya. Ahí es donde se refleja la unidad. No me sorprende que Dios se moviera de tal manera en la vida del apóstol Pablo. Si este varón que no tenía ni teléfono celular, que no tenía ni carro, que no había ni internet ni wifi en ese entonces, conectó todas las iglesias desde Acaya hasta España, hasta Italia, hasta Jerusalén. En un viaje. Y nosotros salimos a 2 horas y venimos todos llenos de sueño y dormidos al otro día. Para Pablo era un cotidiano vivir. En la unión se refleja de esta manera, iglesia. Ahora aquí vamos a entrar a un tema que yo sé que usted no quiere entrar, pero voy a entrar igual porque ya está aquí y no se puede escapar. Todos lo van a ver si sale ahora por la puerta, así que va a quedar mal. Mire lo que dice el verso 26. Lo acabamos de leer recién. Porque a Macedonia y a Acaya tuvieron a bien hacer una... ¿Qué hicieron? Dígalo. ¿Qué hicieron?
Dígalo con ganas, a ver. Ah, imagínense si la palabra se la tengo que sacar de esa manera, cuánto más la ofrenda. ¿Qué hicieron? Una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. El apóstol Pablo dice, si estos que son gentiles, que no son del pueblo judío, gracias a la misericordia de Dios recibieron los bienes espirituales, bueno, qué bueno que participen con los bienes materiales, ya que tienen bastante, porque Acaya y Macedonia eran un lugar donde había buen dinero. Pero ponga atención a esto, porque usted va a decir, pastor, ya sé que va a pedir ofrenda, ya sé que nos va a regañar porque no traemos el diezmo. No, tranquilo, no le voy a decir eso. Le voy a decir algo que es más triste que eso. Porque esta actitud de Macedonia y Acaya realmente revelan la intención del corazón de esos nuevos cristianos. Y yo no veo que Pablo fuera a Acaya a predicar del diezmo. Yo no veo que Pablo fuera a Acaya a pedir ofrenda. La Biblia nos dice ahí, Pablo fue a Acaya y a Macedonia a predicar ¿de quién? De Cristo. Pero los que recibieron a Cristo fueron tan llenos de la presencia del Espíritu Santo que dice Pablo que de ellos, de su bien, les salió dar ofrenda para que Él lleve a los que están necesitando. ¡Wow! ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué me da celo de escuchar esto? Realmente me pongo celoso. Pablo le había enseñado a la iglesia, y la iglesia primitiva, vemos que dice, tenían todos los bienes en comunes y lo traían y lo vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles para repartir a los que tenían necesidad. Traían sus propiedades, traían sus carros. ¿Dónde está la llave de ese carro? Sáquela a ver. Si ni la quiere meter la mano en el bolsillo, porque no va a hacer que sea tentado, el espíritu lo tiente a sacarla. Dice que traían sus propiedades y las ponían a los pies de los discípulos para que... Lo que te estoy diciendo con esto es que la iglesia en Acaya y Macedonia apoyaban la expansión del evangelio. Cuando ellos dieron a Pablo para que llevara a Jerusalén, ellos apoyaban la expansión del evangelio, apoyaban. Y creo que hoy en este tiempo, si queremos ser parte de un gran avivamiento, iglesia, tenemos que apoyar económicamente a la obra del reino de los cielos. Dios lo llamó a usted a ser administrador de su dinero, no del dinero de la iglesia. Cuando usted da a Dios o al reino, a la iglesia, usted está administrando bien su dinero y va a recibir bendición sobre su dinero. No se fije lo que hace la iglesia o el pastor o el quien agarre el dinero a quien usted le dé. Eso no le corresponde a usted. Dios va a responder por esas personas. Y si administra mal, Dios lo guarde. Por eso aquí tenemos 2 tesoreros a falta de uno. Si administra mal, ya sabe a quién tiene que ir. Yo no tengo nada que ver, no manejo. Pero hermanos, si nosotros que somos el cuerpo estamos unidos, queremos un avivamiento, necesitamos un micrófono para predicar. Necesitamos llevar comida, necesitamos comprar soda como llevamos esta semana a todos los muchachos que le predicamos el evangelio. Y quiero aprovechar, ya que están aquí todos los que estuvieron en los campos, quiero agradecerles por sus ofrendas y por sus diezmos en la casa de Dios, porque gracias a eso hemos podido hacer todo esto. Gracias a lo que cada uno de ustedes trae a la casa de Dios, podemos tener todo lo que tenemos aquí en la casa de Dios, podemos pagar la luz, podemos tener música, podemos tener transmisiones en vivo. Todo sucede gracias al dinero que la iglesia trae, y ustedes lo que están haciendo es colaborar a la expansión del evangelio. Porque miles de personas están escuchando los mensajes que estamos predicando en este tiempo gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología estamos llegando hasta lo último del mundo. Como dijo el apóstol. Dice él, así que cuando haya concluido y les haya entregado de este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces Pablo va a llevar ofrenda a los de Jerusalén para que la obra de allá siga y los que están más pobres puedan levantarse. Cada vez que nosotros hacemos algo para el reino de Dios, iglesia, estamos cooperando, no solo en el dinero, estamos cooperando a la unidad. Y Dios ve desde los cielos el corazón con el que cooperamos. Cuando usted coopera, no venga aquí con mala onda. Que viene, ay, que no quiero dar. Quédese sentado si no quiere dar, porque no va a recibir bendición. Pero si usted realmente siente el deseo de ser parte de la expansión del reino de Dios, entonces venga y dé con alegría de corazón. Y Dios le va a bendecir, sobreabundar, como usted nunca jamás imaginó.
Pero eso es mentalidad de reino. Cuando usted da, no da a la iglesia, da al reino. Porque aquí tenemos mentalidad de reino, acá alcanzamos al reino. Entonces, tenemos que tener mentalidad de reino para que un avivamiento pueda suceder. ¿Cómo Dios va a enviar un avivamiento si se están peleando por $1 en la casa de Dios? Es imposible. Pablo no solo contaba con el apoyo económico de la iglesia. Ponga atención a esto, vamos a dejar este tema de lado porque lo veo que está transpirando. Sino que además contaba con el apoyo espiritual de la iglesia. Mira lo que dice el verso 30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Mira lo que dice. No solo contaba con el apoyo económico, monetario de la iglesia, sino que le dice, ayúdeme a orar a Dios por mí. Necesito sus oraciones. Necesito que me ayuden a orar. Pablo está diciendo a la iglesia que ora por sus integrantes, la iglesia que oran los unos por los otros, es la que necesitamos para llevar el evangelio y para expandir el reino de Dios. Necesitamos el apoyo espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que oró por mí? No sé, está en la iglesia, hombre. Qué barbaridad. ¿Cuándo fue la última vez que oró por el hermano que tiene sentado a su lado? Dios nos ha llamado a orar los unos por los otros. Tenemos que orar, ore por los hermanos. Si hay algún hermano que no le gusta, ese es por el que Dios le está llamando a orar más que otro. Porque por eso Dios le dijo, no, por eso no le gusta a ese, ore para que Dios lo cambie. O ore para que Dios lo cambie a usted y no sea tan perjuicioso. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? La oración es importante, porque la oración es como el aceite en la iglesia, que hace que todo fluya y que mantengamos la unidad en el Espíritu. Entonces, cuando falta la oración, la expansión del evangelio se detiene porque pierde su poder. Dios quiere hablar, Dios quiere enviar un avivamiento. Pablo anhelaba llegar a Roma y nosotros decimos a veces, bueno, es que pastor, mire si, ¿qué voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer? ¿Qué voy a viajar? ¿Qué voy a salir a predicar? Pablo anhelaba llegar a Roma de tal manera a predicar, porque cuando Pablo le escribe esta carta a los romanos, él todavía nunca había ido a Roma. Él le escribe una carta antes de ir, como preparando el terreno para cuando llegue allá. Porque se acuerda que él iba para, ¿a dónde? Jerusalén. ¿Venía de dónde? De Macedonia y Acaya. Pero a Roma todavía no había ido. Les mando una carta diciéndoles, ya voy para allá. Cuando vaya para España, los paso a visitar. Me tomo un Uber y llego ahí. Aleluya. Hubiera sido así, el apóstol Pablo lo tendremos hasta aquí predicando en Estados Unidos. Si hubiera habido Uber en aquel entonces. El apóstol Pablo anhelaba llegar a Roma a predicar el evangelio de tal manera que le escribe una carta para preparar el terreno. ¿Y sabes qué? Pablo sí llegó a Roma, pero llegó encarcelado. Pablo no llegó a Roma caminando, no llegó a Roma libre. Pablo llegó a Roma con cadenas. Llegó a Roma a la que tanto él había escrito con el deseo de ir a visitarlos y de obtener algún fruto de ellos, en cadenas. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que aún ni las cadenas lo pudieron detener. Ni las cadenas lo pudieron detener. Pablo en Roma predicó ante los más altos gobernantes de Roma. Predicó ante el César, les habló de Cristo. A cada uno de ellos que fue presentado para ser enjuiciado, les habló de Cristo. Donde quiera que él estaba, él predicaba el evangelio. Donde quiera que Dios lo llevaba, no importa la condición en la que él esté, estuviera preso, estuviera en cadena, estuviera libre, estuviera en naufragio, estuviera donde estuviera, ¿el que hacía? Predicaba el evangelio. Claro, ahora entiendo por qué el poder de Dios se movía de tal manera en la vida de este varón. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Y sabes dónde está la clave? Que Pablo tenía mentalidad de reino. De reino. Él decía, ¿cómo puedo expandir el reino? Yo me pregunto, ¿cómo predicamos nosotros en este tiempo? ¿Cómo predicamos nosotros, iglesia, en este tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Te lo voy a decir muy simple. Con el mismo espíritu que lo hizo Pablo. Con ese mismo espíritu, con ese mismo poder que Pablo lo hizo, usted y yo lo podemos hacer. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Cuando usted creyó en Jesús y lo recibió en su corazón como Señor y Salvador, la Biblia dice que usted fue sellado con el Espíritu. ¿Usted alguna vez intentó sacar un sello de un papel? Es imposible. Porque la tinta se penetra de tal manera en el papel que si usted quiere sacar el sello, rompe el papel. No hay forma. Ese espíritu, cuando el Señor dice, te sellé, quiere decir, te impregné, me penetré en cada una de tus células con mi poder. Para que puedas ser testigo de mí donde quieras que vayas. Como lo hizo el apóstol Pablo. Hoy vivimos en un tiempo en el que parece que cada vez estamos más atrasados, cada vez estamos más oprimidos, cada vez estamos más vergonzosos de predicar el Evangelio de Cristo, cada vez pensamos 2 veces antes de hablar de Cristo. Y creo que el enemigo nos tiene más engañados, pensando que no somos capaces o que no tenemos lo que se necesita. Me gusta porque el apóstol Pablo dice, les escribo con atrevimiento como para recordarles. ¿Se acuerda? Así empezamos. Les escribo con atrevimiento como para recordarles. ¿Para recordarles de qué? Para recordarles que dentro de ustedes mora el Espíritu Santo. Para recordarles que dentro de ustedes está el poder que necesitan para hablar de Cristo. Para recordarles que no hay nada ni nadie que lo pueda detener sobre esta tierra, porque ustedes son parte del reino de los cielos. Para recordarles que la iglesia de Cristo en el 2024 sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad que el... Porque el mismo Cristo vive dentro de nosotros. Hay que predicar de Cristo, iglesia. Hable de Cristo, no le dé miedo, qué nervio ni qué nada. Hable de Cristo. Porque hasta que usted no abra su boca, el poder no va a fluir. Pablo no esperó que la iglesia le dijera qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Pablo recibió el Espíritu de Dios y salió a predicar el Evangelio hasta lo último del mundo. ¿Qué vas a hacer tú? Es que, pastor, ¿qué tal si organizamos algo? No. No dije organizamos. ¿Qué vas a organizar tú? Porque tú tienes el mismo espíritu que tengo yo. ¿Qué vas a organizar tú para el reino de los cielos? En tu casa, en tu barrio, en tu iglesia. ¿Qué vas a organizar? ¿Qué vas a hacer para que el Espíritu, donde 2 o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Júntate con alguien más. Empezá a movilizar. Empezá a mover el Espíritu de Dios. Pone una meta para el reino. ¿Cómo vamos a expandir el reino? Hey, brother, te llamo. ¿Cómo vamos a expandir el reino de Dios esta semana? ¿Qué podemos hacer? Vamos a llamar al pastor. No. Usted, cada uno de ustedes, tiene mi apoyo al 100%. Aquí ya se lo digo públicamente para que no le queden dudas. ¿Qué va a hacer para el reino de Dios? El apóstol Pablo predicó hasta lo último de la tierra. Con o sin cadenas, nadie lo pudo detener. Porque en su corazón había una pasión, había un fuego que no se comparaba con nada ni con nadie. ¿Y sabes por qué? Porque él entendió quién lo salvó a él. No fueron los líderes religiosos, no fue la iglesia, quien lo salvó a él fue su Cristo. El mismo que te salvó a ti y el mismo que me salvó a mí. Y por ese Cristo él empezó a vivir. Por ese Cristo él empezó a respirar cada día. Por ese Cristo él se empezó a mover. Por ese Cristo agarró un grupo de gente y dijo, vamos a ir a predicar allá. Por ese Cristo agarró personas y dijo, vamos a tomar un barco y nos vamos a ir hasta la otra punta de Asia a predicar el Evangelio. Por ese Cristo él movió cielo y tierra, conectó iglesias, él predicó hasta lo último de la tierra. De todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Dice cuando termine, cuando llega al final, dice, he luchado la batalla, he corrido la carrera. ¿Se acuerda? Yo no sé usted, pero qué bueno sería llegar al final de nuestras vidas sintiendo eso. Que lo diste todo para el Evangelio de Cristo. Que no te quedó nada. Con cansancio, con pocas ganas a veces, con problemas personales. Cuando llegues al final del camino no te vas a acordar de los problemas que tenías hoy. No, cuando llegues delante de Cristo no te vas a acordar de los contratiempos que tuviste el mes pasado o en el 2015. Cuando llegues delante de Cristo y te diga, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Te vas a dar cuenta que eso va a valer por todo el sacrificio que pudiste haber hecho por Cristo en esta vida. Por eso en este tiempo, lo único que el Señor nos mandó a hacer es predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Predicar el Evangelio. Y ya le dije el miércoles cómo lo puede hacer hasta lo último del mundo. Agarre su teléfono celular, agarre su computadora, agarre sus devices. Predique el Evangelio. Comparta lo que sale de la iglesia a todo el mundo. Haga sus propias cosas. Ponga sus propios pasajes bíblicos. Usted nunca sabe a quién está alcanzando. Usted nunca sabe quién va a leer eso que usted puso ahí. Hable de Cristo, predique de Cristo donde quiera que sea. Cada vez que abra su teléfono celular, propóngase a hablar de Cristo. Cada vez que tenga la oportunidad de hablar, hable de Cristo. Pablo dijo, si algo tengo de qué gloriarme, es de Cristo. Con Él estaba crucificado, con Él vivía, respiraba a Cristo, hablaba a Cristo, sentía a Cristo, estaba con Cristo, se fue con Cristo. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Es tiempo de empezar a sentir, a vivir, a vibrar por aquel que dio su vida por nosotros. Es tiempo de unirse en un solo sentir, iglesia, de dejar las diferencias de lado, de dejar los perjuicios de lado, de dejar de mirar a las personas como más, como menos, como que tiene, como que no tiene. No. Al nivel, a los pies de la cruz, somos todos iguales y a todos nos ha sido lavado nuestros pecados con la sangre de Cristo. Así que unámonos en un solo sentir, dejemos todo de lado y empecemos a trabajar para el reino de los cielos. Porque cuando uno trabaja para el reino de los cielos, el rey del reino de los cielos es el que te recompensa, y la recompensa que viene del Rey de Reyes y del Señor de Señores no se compara con nada ni nadie de lo que te puedan dar en este mundo, en esta tierra y aún en la vida venidera, porque ahí es donde vamos a recoger lo que hemos sembrado en este tiempo para el reino de los cielos. Iglesia, si usted lo cree, den un aplauso fuerte a Jesús y vamos a orar. ¿Tenés tarea? Al que está mirando en su casa tiene tarea también. No se crea que porque no está en la iglesia se va a escapar. Tiene tarea. ¿Qué vas a hacer para el reino de los cielos? Póngase a orar. No sé qué hacer, póngase a orar. Dios le va a decir, Dios le va a dirigir, pero haga algo, iglesia. Haga algo porque Cristo viene pronto. Vamos a orar, cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, que Tú nos has dado este llamado tan poderoso, Señor, de predicar, de hablar de Ti, Señor, de llevar ese evangelio de salvación a todo aquel que nunca lo ha escuchado, Señor. Padre, quizás en esta misma hora haya personas detrás de la cámara escuchando que nunca recibieron a Jesús. Personas que han estado en las iglesias por años, en religiones sumergidos, pero nunca supieron de que Jesús dio su vida por sus pecados y que es tiempo de abrir su corazón para recibirles. Quizás estás hoy aquí en la casa de Dios. Dios conoce nuestros pecados y no hay ninguno que se pueda igualar a la cruz. No hay ninguno que se resista a la sangre del Cordero. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que haya pasado, donde hayas vivido, este preciso instante, este momento, es una oportunidad única en la que podés revertir la historia de tu eternidad. Si tan solo estás dispuesto a abrir tu corazón a Jesús. Si nunca lo recibiste, si nunca le invitaste a ser tu Salvador, la palabra de Dios dice que si confesares con la boca y creyeres en tu corazón, si confesares y creyeres, son dos cosas: que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Si tú nunca le recibiste, vamos a orar juntos. Yo voy a hacer esta oración y juntos vamos a repetir para que le recibas en tu corazón a Jesús. Pero la parte del corazón, esa te toca a ti. Tú tienes que creer. Si tú crees este día, ora conmigo, vamos a orar juntos. Dile: Padre nuestro que estás en el cielo, yo sé que soy un pecador. Te pido que me perdones, Señor. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador.
Te pido que me ayudes y me guíes todos los días de mi vida para dar gloria de tu santo nombre. Yo te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.